Las copas de champán tintinearon en algún lugar detrás de mí. Risas burbujando a través de conversaciones de las que no formaba parte. Ajusté la configuración de mi cámara. Escaneando el salón de baile a través del visor en busca de la siguiente toma que valiera la pena capturar. Los jueves por la noche en la plaza significaban donantes adinerados fingiendo que les importaba cualquier causa que justificara la barra libre. Mi trabajo era hacerlos ver generosos. Había estado fotografiando eventos como este durante 3 años. Desde que compré mi libertad del estudio corporativo en Portland que trataba a los fotógrafos como trabajadores de línea de ensamblaje. El pago era inconsistente. Pero al menos el trabajo era mío. El trabajo de esta noche cubriría el alquiler con tal vez $50 de sobra. Brooklyn no se estaba volviendo más barato. A las 11 en punto, la coordinadora del evento me despidió con un gesto distraído. Empaqué mi equipo rápidamente. Ansioso por escapar antes de que alguien me pidiera quedarme tarde sin pago adicional. Fuera de la entrada del hotel. Me detuve en seco. La tormenta había llegado rápido. El agua se derramaba del cielo en cortinas, convirtiendo la calle en un río. No había revisado el pronóstico del tiempo. Estúpido. Mi aplicación del clima permanecía ignorada en mi teléfono mientras había estado ocupado encuadrando tomas de personas que podían permitirse desperdiciar más dinero en una noche de lo que yo ganaba en 3 meses. Me ajusté más la chaqueta y corrí hacia el estacionamiento al otro lado de la calle. La bolsa de la cámara apretada contra mi pecho como un escudo. La estructura estaba tenuemente iluminada. Sombras acumulándose en las esquinas donde las luminarias del techo se habían quemado hace semanas. Mi Honda Civic esperaba en la esquina más lejana donde había aparcado para evitar la tarifa del ballet. A mitad del camino, un movimiento captó mi atención. Un hombre con un traje color carbón se tambaleó cerca de un pilar de concreto, con una mano presionada contra él para mantener el equilibrio. Se enderezó rápidamente. Demasiado rápido, y se dirigió hacia una SUV negra que estaba al ralentí cerca del banco de ascensores. Su forma de caminar era extraña, controlada. Pero tensa, como alguien que lucha contra un dolor que no quiere mostrar. Algo oscuro y rectangular se le cayó del bolsillo mientras caminaba. Cuero, de aspecto caro. Golpeó el suelo con un ruido sordo suave que solo escuché porque había dejado de moverme. «Oye», grité. «Se te cayó». La puerta de la SUV se cerró de golpe. El ruido del motor resonó a través del espacio de concreto mientras el vehículo se alejaba. Las luces traseras desapareciendo por la rampa de salida antes de que pudiera terminar mi frase. El hombre nunca volteó atrás. Me acerqué lentamente al objeto caído. Irracionalmente nervioso a pesar de estar solo. Era una billetera. Cuero fino, suavizado en los bordes por el uso. El tipo de cosa que probablemente costaba más que mi bolsa de cámara. Debería haberla entregado a la seguridad del hotel. Eso es lo que habría hecho una persona inteligente. En cambio, la recogí y me la metí en el bolsillo de la chaqueta. Solo hasta llegar a casa. Me dije a mí mismo. Solo hasta que pudiera averiguar a quién pertenecía y cómo devolverla. El viaje de regreso a Brooklyn tomó 40 minutos a través de una lluvia que se negaba a parar. Mi edificio de apartamentos se veía peor de lo usual bajo el asalto de la tormenta. Agua goteando de los canalones rotos y acumulándose alrededor de los cimientos. Chapoteé a través de charcos hasta la entrada. Haciendo malabares con mi bolsa de cámara y las llaves. Dentro de mi apartamento estudio. Dejé caer todo sobre la encimera de la cocina y miré fijamente la billetera. Abrir la propiedad de otra persona se sentía como una violación. ¿Pero cómo más se suponía que la devolvería? La licencia fue primero. Julian Fioraldi. 34 años de edad. Una dirección en Tribeca que probablemente significaba dinero de ático. Cabello oscuro, facciones fuertes. Ojos tan oscuros que parecían negros en la foto del DMV. El tipo de rostro que pertenecía a las portadas de revistas. No hay identificación gubernamental. Detrás de la licencia, billetes de $100 crujientes. Conté 20 de ellos. $2,000 llevados casualmente en un bolsillo.
Los dejé intocados. Entonces encontré la fotografía. Era una Polaroid descolorida y arrugada por años de manipulación. La imagen mostraba a una niña pequeña. Tal vez de 7 u 8 años. Con cabello rubio atrapado por la luz del sol. Llevaba puesto un vestido amarillo. Del tipo con pequeñas flores blancas bordadas alrededor del cuello. En sus brazos abrazaba fuertemente un oso de peluche marrón con un ojo perdido. Yo conocía ese oso. Yo conocía ese vestido. Yo conocía la cerca de madera en el fondo y el manzano apenas visible en el borde del borde. Mis manos comenzaron a temblar. La foto había sido tomada en el patio trasero de mi abuela. Recordaba el día con perfecta claridad a pesar de ser tan joven. Mi madre me había hecho ponerme este vestido estúpido aunque yo quería usar jeans. Había estado llorando por dejar el osito atrás cuando manejamos a casa. Mi padre prometió que regresaríamos por él. Nunca lo hicimos. 3 semanas después de que esa foto fue tomada. Mis padres murieron en un accidente automovilístico en la Ruta 26. Falla en los frenos, dijo la policía. Trágico e inevitable. Tenía 8 años. Mis tías me criaron después de eso. Ambas se fueron ya. El cáncer se llevó a una y un derrame cerebral a la otra. Estaba sola en el mundo. Excepto por un puñado de conocidos que llamaba amigos. Y una mejor amiga que se había quedado a pesar de mi tendencia a cancelar planes cuando el trabajo se ponía ocupado. Pero esta foto. Esta fotografía imposible, inexplicable. ¿Por qué un extraño llamado Julian Fioraldi tenía una foto de mí cuando era niña? Una foto que nunca supe que existía. Dejé la billetera a un lado y abrí mi laptop. Los dedos volando sobre el teclado. La huella digital de Julian Fioraldi era sorprendentemente pequeña para alguien que cargaba $2,000 en efectivo. Algunos artículos lo mencionaban como un hombre de negocios asistiendo a funciones benéficas. Las fotos lo mostraban en galas. Siempre con trajes caros. Siempre con una expresión reservada que no revelaba nada. Entonces encontré las publicaciones del foro. Un tablero de discusión de crímenes reales. Usuarios debatiendo familias del crimen organizado en el noreste. El nombre de Julian Fioraldi apareció en un hilo sobre el liderazgo de la nueva generación. Las publicaciones eran vagas. Evitando acusaciones directas. Pero la implicación era clara. Cerré la laptop de golpe y me presioné las palmas contra los ojos. Esto no podía ser real. La foto. El dinero. Las insinuaciones de conexiones criminales. Se sentía como tropezar con la pesadilla de alguien más. El sueño no llegó. Me quedé en la cama viendo las sombras moverse por el techo. Tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez la foto había sido comprada en una venta de patrimonio. Tal vez ni siquiera era yo. Solo un niño que se veía parecido. Tal vez me estaba volviendo loca por el estrés y demasiados turnos dobles. Ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Para la mañana había tomado una decisión. Devolvería la billetera. Me quedaría con la foto por ahora. Solo hasta que entendiera lo que estaba pasando. Si Julian Fioraldi la quería de vuelta. Podría explicar por qué la tenía primero. El viernes pasó arrastrándose en una neblina. Cumplí con los movimientos en una sesión de retratos corporativos. Ajustando luces y forzando sonrisas mientras mi mente daba vueltas en círculos. Alrededor del mediodía llamé a mi cliente del sábado y cancelé. Alegando un malestar estomacal. La mentira salió fácilmente. La culpa llegó con más fuerza cuando pensé en los ingresos perdidos. Almuerzo con Vanessa en nuestro café habitual cerca de Prospect Park. Ella pidió un bol de quinoa y me estudió desde el otro lado de la mesa con ojos entrecerrados. Te ves terrible, dijo sin rodeos. ¿Qué pasa? Solo cansada. Empujé la lechuga por mi plato. El trabajo ha estado ocupado. Eres una mentirosa terrible. Ailey. Dejó su tenedor. ¿Pasó algo? Nada que pueda explicar ahora mismo. Encontré su mirada.
Pero estoy bien. Lo prometo. No parecía convencida. Pero lo dejó pasar. Habíamos sido amigas desde la universidad. El tiempo suficiente para que supiera cuándo presionar y cuándo darme espacio. Hoy, eligió espacio. Regresé a mi apartamento alrededor de las 3 y encontré la SUV. Negra, ventanas polarizadas. Al ralentí en la acera directamente frente a mi edificio. La misma marca y modelo que la de anoche. Aunque no podía estar segura de que fuera el mismo vehículo. Se me cayó el alma a los pies. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió, mayor que Julian. Tal vez de 40 años, con hilos plateados entre el cabello oscuro. Llevaba un traje oscuro y se movía con la gracia económica de alguien que había pasado tiempo en el ejército, o algo peor. Señorita Turner. Su voz era profesionalmente neutral. Mi nombre es Anthony Caruso. Trabajo para el señor Fioraldi. Le gustaría agradecerle personalmente por recuperar su propiedad y solicitar el placer de su compañía para cenar esta noche. Todos mis instintos me gritaban que corriera. En cambio, me escuché preguntar: ¿cómo me encontraron? Su placa fue capturada en las cámaras de seguridad del estacionamiento. El señor Fioraldi tiene recursos. La expresión de Anthony permaneció inmutable. No pretende hacerle daño. Simplemente desea expresar su gratitud y tal vez responder preguntas que pueda tener. La fotografía ardía en mi bolsillo donde la había estado llevando todo el día. ¿Preguntas? Tenía cientos de ellas. ¿A qué hora? Pregunté. A las 8 en punto. Regresaré a recogerla a las 7:30. Me entregó una tarjeta de presentación con nada más que un número de teléfono grabado en tinta negra. Si prefiere declinar, llama a este número. No se aplicará presión alguna. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé en la acera sosteniendo la tarjeta, preguntándome a qué me había comprometido exactamente. Anthony regresó a las 7:30 en punto. El interior del SUV olía a cuero y algo que no lograba identificar. Tal vez aceite de armas. Me senté en el asiento trasero aferrando mi bolsa de cámara como una manta de seguridad. La cartera pesada en el bolsillo de mi chaqueta. La fotografía presionada contra mi cadera. Un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esta locura. El restaurante estaba ubicado en una calle silenciosa del Bajo Manhattan. El tipo de lugar sin letrero en el frente. ¿O sabías de él o no pertenecías allí? Anthony mantuvo la puerta abierta y entré a la cálida iluminación ámbar y el murmullo de conversaciones susurradas. Una anfitriona me guió a través del comedor principal hacia una alcoba privada en la parte trasera. Pantalones negros. Blusa verde. Me había cambiado 3 veces antes de decidirme por algo que no gritara desesperación. O desafío. Mis manos estaban firmes ahora. Aunque mi pulso martilleaba en mi garganta. Julian Fioraldi se puso de pie cuando me acerqué. Más alto de lo que había esperado. Tal vez 1,88 metros, con cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que pertenecía a las pinturas italianas antiguas. Pómulos marcados. Mandíbula fuerte. Ojos tan café oscuro que parecían negros bajo la luz tenue. El traje de carbón le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para su cuerpo. Probablemente había sido así. Señorita Turner. Él extendió su mano. Gracias por venir. Su apretón fue firme, cálido. Y breve. Profesional. Me senté frente a él. Hiperconsciente de cada movimiento. Cada respiración. Tengo su billetera. La saqué de mi bolsillo y la puse sobre el mantel blanco entre nosotros. Todo sigue adentro excepto la fotografía. Su mirada se dirigió a la billetera. Luego de vuelta a mi rostro. Te quedaste con la foto. Necesito saber por qué la tienes. Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. Esa soy yo. Cuando tenía 8 años. 3 semanas antes de que mis padres murieran. Algo se movió atravesando su expresión. Demasiado rápido para leerlo. Lo sé.
Un mesero apareció con vino. Sirvió sin preguntar. Desapareció. No toqué la copa. Hace 19 años comenzó Julian. Su voz baja y controlada. Tuve un hermano. Dante. Era 15 años mayor que yo. Lo que lo hacía tener 30 cuando murió. Yo solo tenía 15. Me quedé en silencio observándolo. Dante estaba involucrado en operaciones que no entendía completamente en ese momento. Trabajo peligroso. Rastrear personas. Recopilar información. Vino a mí una noche. Presionó algo en mi mano. Los dedos de Julian se tensaron casi imperceptiblemente en su copa de vino. Me dijo que lo mantuviera a salvo. Que si algo le pasaba, alguien necesitaría saber la verdad eventualmente. La fotografía, dije. La fotografía. 2 semanas después, Dante fue asesinado en un enfrentamiento con miembros de una organización criminal. Era solo un niño tratando de entender por qué mi hermano estaba muerto. Guardé esa foto como él pidió. Esperé a que alguien viniera a buscarla. Nunca vino nadie. Antes de morir, Dante dejó una nota con la foto. Julian agregó. Su voz se volvió áspera por primera vez. 2 líneas. De Robert Morgan. Para ella si no lo logro. No dijo cómo tu padre lo encontró. Solo que la foto tenía que llegar a ti algún día. La guardé porque una promesa a los muertos sigue siendo una promesa. Mi garganta se sintió apretada. ¿Qué tiene que ver mi familia con la muerte de tu hermano? Eso es lo que he pasado 19 años tratando de entender. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tus padres murieron el mismo mes que Dante. Accidente de coche. Dijeron la policía. Fallo de frenos en la ruta 26. ¿Cómo sabes eso? He hecho que sea mi asunto saberlo. Sin disculpa en su tono. Investigué a todos los conectados con la operación final de Dante. Los nombres de tus padres aparecieron en sus notas. Cuando murieron bajo circunstancias sospechosas semanas después de él. Comencé a hacer preguntas. La habitación se sintió más pequeña de repente. Sin aire. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que hacen que las investigaciones policiales se cierren. Del tipo que hacen que la evidencia desaparezca. La mandíbula de Julian se tensó. El accidente de tus padres no fue investigado apropiadamente. Alguien con poder quería que fuera enterrado. El mismo alguien que probablemente hizo matar a Dante. Presioné mis palmas planas contra la mesa. Necesitando algo sólido. ¿Por qué? Aún no lo sé. Pero ahora tengo recursos que no tenía cuando tenía 15 años. Si quieres respuestas, puedo ayudarte a encontrarlas. ¿Y qué sacas tú de esto? Sostuvo mi mirada. La verdad sobre lo que mató a mi hermano. Y posiblemente justicia. Aunque no fingiré que eso significa lo mismo para mí que para ti. El peso de sus palabras se asentó sobre mí. Este hombre, este extraño con su traje caro y conexiones peligrosas. Me estaba ofreciendo algo que había querido toda mi vida adulta sin siquiera saberlo. Respuestas. Comprensión. La oportunidad de probar que la sensación vacía en mi pecho cada vez que pensaba en mis padres no era solo dolor, sino instinto gritando que sus muertes nunca habían tenido sentido. Necesito tiempo para pensar. Dije. Por supuesto. Sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta. La puso junto a la cartera. Mi número privado. Llama cuando estés lista. Me puse de pie, dejando el vino intacto. La foto. Me la quedo hasta que entienda qué está pasando. Te pertenece más a ti de lo que jamás me perteneció a mí. Él se quedó sentado, observándome con esos inquietantes ojos oscuros. Señorita Turner, decidas lo que decidas. Ten cuidado. Si alguien quería que tus padres murieran hace 19 años. Puede que no aprecien que hagas preguntas ahora. La advertencia me siguió fuera del restaurante y hacia la noche. Pasé la mañana del sábado mirando mi techo. Luego tomé una decisión.
Si Julian había pasado 19 años investigando a mis padres. Sabía más que yo. Pero necesitaba verificar su historia. Encontrar mi propia evidencia antes de confiar en un hombre que admitió tener conexiones peligrosas. El domingo por la mañana, conduje hasta las instalaciones de almacenamiento en Queens, donde había guardado cajas después de que mi segunda tía muriera hace 3 años. La mayoría eran trastos, cosas que no podía soportar tirar pero que no quería que abarrotaran mi apartamento. Pero en algún lugar de esas cajas estaban los archivos de mi tía y tal vez algo sobre mis padres. La unidad olía a cartón y polvo. Tiré de la cadena de la bombilla del techo y comencé a buscar. 2 horas después, mis manos estaban sucias y me dolían las rodillas de estar arrodillada en el concreto. Pero había encontrado lo que buscaba. La póliza de seguro me golpeó primero. Nunca había pensado en cuestionar cómo mis tías pagaron por criarme. Ahora lo sabía. Mis padres tenían una póliza de seguro de vida. Pero el beneficiario no eran mis tías. Era una empresa llamada Meridian Holdings LLC. Un nombre que no me decía nada. Luego vino el recorte de periódico. Amarillento y frágil. El titular decía: pareja local muere en trágico accidente. Lo había visto antes, pero esta vez leí cada palabra. Falla en los frenos. Ruta 26. Sobrevive una hija. Edad 8. Lo que había pasado por alto antes era la pequeña adenda impresa 2 días después. Apenas 3 líneas señalando que la fiscalía había considerado innecesaria una investigación adicional. Alguien había garabateado en el margen. Presión de promotoría. Expediente cerrado. Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta. La letra de mi madre. Dirigida a su hermana Margaret. Me temo que las decisiones que tomamos hace años nos están alcanzando. Robert piensa que estoy siendo paranoica. Pero no puedo quitarme esta sensación de estar siendo observada. Si algo pasa, por favor protege a nuestra hija. Dile que la amábamos. Dile que tratamos de hacer lo correcto. Incluso cuando nos costó todo. La carta estaba fechada 2 semanas antes de que murieran. En el fondo de la caja encontré un documento parcialmente quemado. La mayor parte estaba destruida. Pero pude distinguir fragmentos. Propiedad. Manhattan. Fideicomiso. Un nombre que podría haber sido un bufete de abogados. Aunque la última parte era ceniza. Fotografié todo con mi teléfono. Las manos aún temblando. Luego saqué la tarjeta de Julian y marqué. Respondió al segundo timbre. Señorita Turner. Encontré algo. Documentos sobre mis padres. Una póliza de seguro que no tiene sentido. Una carta de mi madre. Menciones de una propiedad que nunca supe que existía. ¿Dónde estás? Depósito de almacenamiento en Queens. Pero me dirijo a casa. No lo hagas. Su tono cambió urgente. Envíame la dirección. Estoy enviando a alguien para recogerte. Tengo mi coche. Déjalo. Esto no es una petición. La línea se cortó. 20 minutos después. Anthony se detuvo en la misma SUV negra. Me subí sin discutir. La carpeta manila de documentos apretada contra mi pecho. El lunes por la mañana, me encontré en un ático de Tribeca que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda mi vida. Ventanas del piso al techo daban al Hudson. La luz matutina volviendo plateado el río. El espacio era minimalista. Caro. Controlado. Igual que el hombre que lo poseía. Julian estaba de pie en una mesa de conferencias con otro hombre. Ambos examinando los documentos que había traído. Anthony merodeaba cerca. El teléfono sonando constantemente con mensajes que ignoraba. Meridian Holdings, dijo el otro hombre. Su placa de identificación decía, Anthony Caruso. Conciliere, lo que eso significara. Corporación ficticia registrada en Delaware. Estructura común para operaciones de lavado de dinero. ¿Vinculada a qué organización?
Preguntó Julian. Dame una hora. Anthony sacó su teléfono. Se alejó. Julian se volvió hacia mí. La carta de tu madre. Menciona decisiones tomadas en el pasado. ¿Sabes a qué se refería? No. Mis tías nunca hablaron de ello. Tenía 8 años cuando me acogieron. Se enfocaron en mantenerme estable. No en el pasado. ¿Y nunca cuestionaste las circunstancias? Era una niña. La actitud defensiva afiló mi voz. ¿Para cuando tuve la edad suficiente para hacer preguntas? Mis tías se estaban muriendo. Tenía otras prioridades. Él asintió lentamente. La propiedad mencionada en el documento quemado. Esa es información nueva. Si tus padres poseían propiedad en Manhattan que nunca supiste que existía. Alguien te la ha estado ocultando. Anthony regresó con el rostro sombrío. Meridian Holdings era una fachada para la organización predecesora del cartel de Sinaloa. Cerrada hace 15 años cuando el liderazgo cambió de manos. Pero las empresas pantalla siguieron activas. La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el borde de la mesa. El cartel, dije lentamente. ¿Mis padres estaban conectados con el cartel? ¿O estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? La voz de Julian era cuidadosamente neutral. Mi hermano Dante estaba infiltrando esa organización cuando murió. Si tus padres fueron testigos de algo. Sabían algo, el cartel los habría eliminado como cabos sueltos. ¿Y yo? Tenías 8 años. No eras una amenaza. Hasta ahora. El teléfono de Anthony sonó otra vez. Contestó, escuchó. Y su expresión se oscureció aún más. Tenemos un problema. Las comunicaciones interceptadas muestran que el liderazgo actual de Sinaloa sabe sobre Hallie. Saben que has hecho contacto con ella. La mandíbula de Julian se tensó. ¿Cuándo? La interceptación fue de esta mañana. La están tratando como una responsabilidad potencial. ¿Una responsabilidad? Mi voz se quebró. No sé nada. Ellos no saben eso. Julian se movió alrededor de la mesa hacia mí. Ven una conexión con un incidente de hace 19 años que les costó activos y personal. Me ven tomando interés. Eso te hace peligrosa a sus ojos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Te quedas aquí. Bajo protección. Hasta que podamos neutralizar la amenaza o convencerlos de que no vales la pena el riesgo. Tengo una vida. Un trabajo. No puedo simplemente desaparecer. Estarás muerta en 48 horas si regresas a tu apartamento. Sin dramatismo. Solo hechos fríos. Estas no son personas que se arriesguen. Lo miré fijamente. A Anthony. A los documentos esparcidos por la mesa. Cada instinto me gritaba que huyera. ¿Pero a dónde iría? ¿Y cuánto tiempo antes de que alguien me encontrara? ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Días. Tal vez una semana. El tiempo que sea necesario. Los ojos oscuros de Julian sostuvieron los míos. Te estoy pidiendo que confíes tu vida en mí. Pensé en mis padres. Muertos en un tramo solitario de carretera. En Dante. Asesinado tratando de detener a gente como esta. En la niña pequeña del vestido amarillo que no tenía idea de que su mundo estaba a punto de hacerse pedazos. Está bien. Susurré. Me quedaré. El lunes por la mañana llegó con una luz solar débil filtrándose por las ventanas del ático. Apenas había dormido en la cama del cuarto de huéspedes que se sentía demasiado suave. Demasiado cara. Demasiado parecida a una jaula disfrazada de lujo. Mi teléfono vibró por 7ª vez desde el amanecer. Vanessa. Envié otro mensaje de texto alegando intoxicación alimentaria por sushi en mal estado. Prometiendo llamar cuando me sintiera mejor. La mentira sabía amarga en mi lengua. Había sido mi mejor amiga desde el segundo año en SVA. La persona que me había ayudado a mudarme 3 veces. ¿Quién me había consolado cuando murió mi segunda tía?
Ahora le estaba mintiendo porque la verdad sonaría descabellada. ¿Qué se suponía que dijera? Me estoy escondiendo de un cartel de drogas en el ático de un jefe de la mafia porque mis padres muertos podrían haber sido testigos de algo hace 19 años. Pensaría que había perdido la cabeza o llamaría a la policía. Ninguna de las dos me ayudaría. El ático era más grande que todo mi edificio de apartamentos. 3 dormitorios. Una cocina que nunca aprendí a usar. Una oficina donde Julian conducía negocios en los que deliberadamente no pensaba demasiado. Los hombres iban y venían durante todo el día. Siempre vestidos de oscuro. Siempre hablando en tonos bajos que se cortaban cuando yo aparecía. Instalé mi laptop en la habitación de huéspedes y abrí mi software de edición. 3 sesiones de clientes esperando los toques finales. Otros 2 que habían enviado correos preguntando sobre reprogramar. Redacté respuestas cuidadosas culpando a una enfermedad. Ofrecí reembolsos parciales. Vi cómo se evaporaban mis ya precarios ingresos. Las fotos corporativas necesitaban corrección de color. Me perdí en el trabajo, ajustando exposición y contraste hasta que me ardieron los ojos. Era más fácil que pensar en cuánto dinero estaba perdiendo. Más fácil que calcular cuánto tiempo podría sobrevivir sin nuevas reservas. Alrededor del mediodía, me aventuré a la cocina. Anthony estaba ahí, café en mano. Teléfono pegado a la oreja. Asintió en reconocimiento pero no terminó su llamada. Tomé agua del refrigerador y me retiré. Julian me encontró en la habitación de huéspedes 1 hora después. No lo había escuchado tocar. Demasiado concentrada en recortar una foto de algún ejecutivo que había querido que le minimizaran la papada. Deberías comer, dijo desde la entrada. No tengo hambre. Has estado mirando esa pantalla durante 4 horas. Miré el reloj. Tenía razón. El trabajo no se detiene porque esté escondida. Entró con las manos en los bolsillos. Aún llevaba puesto el traje, aunque había perdido la chaqueta en algún lugar. La camisa blanca estaba perfectamente planchada. Las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos marcados con músculo. ¿Cuánto estás perdiendo por estar aquí? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué te importa? Porque estás haciendo un sacrificio para mantenerte viva. Quiero entender el costo. Guardé mi trabajo y cerré la laptop. ¿Esta semana? Tal vez $800 en sesiones perdidas. La próxima semana será peor. Tenía una boda reservada. 50 impresiones ordenadas para una exhibición en galería. Todo perdido. Cubriré tus pérdidas. No quiero tu dinero. No es caridad. Es compensación por el peligro que mi interés en tu caso ha creado. Me levanté necesitando moverme. La habitación se sentía más pequeña con él dentro. Tu interés no creó esto. Quienquiera que mató a mis padres lo hizo. Solo me estás ayudando a entender por qué. Algo cambió en su expresión. Demasiado sutil para definir. La mayoría de personas en tu posición estarían exigiendo compensación. No soy la mayoría de personas. No. Me observó caminar de un lado a otro. No lo eres. Esa primera semana se arrastró en incrementos medidos de aburrimiento y ansiedad. Edité fotos, atendí mensajes cada vez más preocupados de Vanessa. Y evité pensar en los hombres armados posicionados por todo el edificio. Por las noches el ático se sentía cavernoso y silencioso. Excepto por el ocasional murmullo de voces desde la oficina de Julian. En la 4ª noche. Lo encontré en la terraza. Estaba de pie junto a la barandilla. Las luces de la ciudad se extendían abajo como diamantes esparcidos. Una copa de algo ámbar en su mano. ¿No puedes dormir?, le pregunté. No se sobresaltó. Debió haberme oído acercarme. Viejo hábito. Mi padre solía decir que dormir era para personas que no tenían imperios que mantener. Me uní a él junto a la barandilla, manteniendo una distancia prudente. Suena agotador. Lo era. Murió cuando yo tenía 17 años. Ataque al corazón, dijeron.
Pero los corazones no fallan espontáneamente por recibir 2 disparos en el pecho. La manera casual en que lo dijo me cortó la respiración. Lo siento. No lo sientas. Él conocía los riesgos. Julian tomó un trago. Mi hermano Dante murió 2 años antes de eso. Yo tenía 15 años. De repente responsable de entender un mundo del que había estado protegido. A los 17 había perdido a todos excepto a Anthony. Y a un puñado de hombres leales a la memoria de mi padre. Fue entonces cuando tomaste el control. Gradualmente. Era demasiado joven para que alguien me tomara en serio. Pasé 3 años demostrando que no era solo el hijo de mi padre. Que podía pensar estratégicamente. Que no los haría matar a todos por inexperiencia. Se volvió para mirarme. A los 20 me había ganado el derecho a liderar. A los 25 había eliminado a todos los que dudaron de mí. La última oración quedó suspendida en el aire. Cargada de implicaciones que no quería examinar. ¿Alguna vez lo lamentas? Todos los días. Pero el arrepentimiento no cambia la realidad. Permanecimos en silencio, viendo el tráfico arrastrarse por las calles muy abajo. En algún lugar allá afuera, la gente vivía vidas normales. Preocupándose por problemas normales. Los envidiaba. ¿Y tú qué? Preguntó Julian. ¿Cómo era tu vida antes del jueves? Aburrida. Solitaria. Trabajaba. Pagaba facturas. De vez en cuando veía a Vanessa para almorzar. Mis tías me criaron para ser práctica. Autosuficiente. No tenían mucho dinero. Así que aprendí temprano que la supervivencia significaba trabajar más duro que todos los demás. ¿Es por eso que te convertiste en fotógrafa? Me convertí en fotógrafa porque soy mejor observando que participando. Detrás de la cámara, puedo documentar la vida sin realmente vivirla. La admisión llegó más fácil de lo esperado. Patético, ¿verdad? Honesto. Terminó su bebida. La mayoría de las personas pasan sus vidas fingiendo ser alguien que no son. Tú al menos reconoces tu distancia. Durante los días siguientes, comencé a fotografiar a Julian sin planearlo. Estaría trabajando en su oficina. La concentración grabada en las líneas de su rostro. Y yo lo capturaba. O parado junto a las ventanas. Siluetas nítidas contra la luz de la tarde. Se daba cuenta pero nunca me pidió que parara. En el día 10, Anthony irrumpió en la sala de estar donde había estado revisando las grabaciones. Su rostro estaba sombrío. Tenemos un nombre. Cristóbal Cristo Vega. A menudo anglificado como Christopher. Él es quien ordenó el asesinato de tus padres hace 19 años. Ha escalado en las filas desde entonces. Ahora controla la distribución para todo el corredor noreste. Julian apareció desde su oficina. ¿Estás seguro? Los diarios de Dante mencionaban un contacto llamado Cristo. Hemos emparejado comunicaciones de ese periodo con las operaciones conocidas de Vega. Es él. Mis manos se entumecieron. ¿Dónde está? Protegido. Tiene su propia seguridad. Su propio territorio. Pero sabe que estamos investigando su pasado. Anthony sacó algo en su tableta. Está planeando moverse contra nosotros antes de que podamos exponerlo. La mandíbula de Julian se tensó. Entonces nos movemos primero. Pasaron los siguientes 2 días planeando algo que no querían explicar en detalle. Capté fragmentos. Documentación falsa. Guerra interna. Volver el cartel contra sí mismo. Sonaba loco y desesperado y posiblemente brillante. En el día 11 Julian me encontró editando fotos en el cuarto de huéspedes otra vez. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. ¿Con qué? Crear documentos que parezcan auténticos. Registros financieros que muestren malversación. Necesitamos que sean lo suficientemente buenos para pasar el escrutinio inicial de personas que quieren creerlo. Peor. Dejé mi portátil. ¿Quieres que te ayude a fabricar evidencia? Sí. Eso es ilegal. También lo es el asesinato.
Ellos ya han cometido su crimen. Esta es nuestra forma de responder. Se acercó más. No te pido que te sientas cómoda con esto. Te pregunto si eres capaz de hacerlo. Todos mis instintos gritaban que me negara. Pero Christopher Vega había matado a mis padres. Había matado a Dante. Probablemente había matado a docenas de otros. Y lo haría otra vez si tuviera la oportunidad. Necesitaré acceso a documentos reales como referencia. Plantillas. Formato. El tipo de detalles que hacen que algo se vea legítimo. Anthony puede proporcionarlos. ¿Y si esto sale mal? Si lo rastrean hasta mí. No lo harán. Pero si lo hacen, tendrás protección. Julian sostuvo mi mirada. Sé lo que estoy pidiendo. Si no puedes hacerlo, dímelo ahora. Pensé en la niña del vestido amarillo que había perdido todo. En 19 años de preguntas que nunca habían sido respondidas. En los padres que apenas recordaba pero que aún lloraba. Lo haré. Los siguientes 2 días se difuminaron juntos. Anthony trajo plantillas y documentos financieros reales. Cosas que afirmaba que venían de fuentes sobre las que no quería saber. Los estudié. Aprendiendo los patrones. El lenguaje y los detalles sutiles que separaban el papeleo legítimo de las falsificaciones obvias. Julian trabajó a mi lado. Explicando lo que los documentos necesitaban demostrar. Fabricamos un rastro de malversación. Cuidadosamente construido para que pareciera que Christopher había estado robando de su propia organización. Durante años. El trabajo era meticuloso. Exigente y nos puso en estrecha proximidad durante horas seguidas. Me volví consciente de pequeñas cosas. La forma en que movía los hombros cuando la concentración los tensaba. Como bebía café negro pero siempre me ofrecía crema a pesar de que nunca se lo pedía. La cicatriz en su barbilla que finalmente logré acercarme lo suficiente para notar. Fina y blanca contra la piel bronceada. Una vez al alcanzar el mismo documento. Nuestras manos se rozaron, el contacto envió electricidad por mi brazo que no tenía nada que ver con miedo. Él se apartó primero. Mandíbula tensa, y nosotros al final del día 12. Teníamos todo lo que necesitábamos. 20 páginas de registros financieros fabricados que destrozarían el mundo de Christopher si sus superiores les creyeran. Esto funcionará, dijo Anthony. Revisando nuestra creación. Está bien. Realmente bien. Julian me miró desde el otro lado de la mesa. Acabas de ayudar a comenzar una guerra. Bien, dije sorprendido por el veneno en mi propia voz. Que arda. El domingo llegó con falsa esperanza. Los documentos se habían filtrado tarde el sábado a través de canales que no entendía y sobre los que no pregunté. Anthony pasó la mañana monitoreando las comunicaciones del cartel. Reportando en fragmentos que pintaban un cuadro de creciente caos. Los lugartenientes de Vega están cuestionando las finanzas. 3 llamadas separadas exigiendo explicaciones que él no puede proporcionar. Anthony se desplazó por su tableta. Se ha activado la auditoría interna. Está perdiendo el control. Julian se quedó junto a las ventanas. Con las manos en los bolsillos. ¿Cuánto tiempo hasta que se dé cuenta de que está fabricado? Días. Tal vez una semana si tenemos suerte. Pero actuará antes de eso. Los hombres desesperados toman decisiones temerarias. Traté de concentrarme en editar fotos. Pero mis manos no cooperaban. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra a través de las ventanas se sentía como una amenaza materializándose. Al caer la noche mis nervios estaban desollados. Cerca de medianoche Julian me encontró intentando trabajar en la habitación de huéspedes y fallando. Miserablemente. Deberías dormir, dijo. No puedo. No dejo de pensar en qué pasa si tu plan no funciona. Se recostó contra el marco de la puerta. Entonces nos adaptamos. He sobrevivido a cosas peores. ¿Y yo? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Soy fotógrafo. Hace 2 semanas mi mayor problema era pagar el alquiler.
Ahora me estoy escondiendo de cárteles y fabricando evidencia. Este no es mi mundo. No, pero lo estás manejando mejor de lo que la mayoría haría. Antes de que pudiera responder, la alarma gritó. Cada ventana, cada puerta. Cada punto de acceso chilló en tonos superpuestos que se clavaron en mi cráneo. Julian se movió instantáneamente, agarrando mi brazo y tirándome hacia el pasillo. Su agarre era de hierro, el propósito dirigía cada movimiento. Quédate detrás de mí. Su voz cortó a través del ruido. No discutas, no vaciles. Solo muévete. Llegamos al pasillo cuando Anthony emergió de su habitación. Pistola ya desenfundada. Otros 2 guardias se materializaron desde posiciones que no sabía que ocupaban. Armas listas, rostros sombríos. 6 hostiles irrumpiendo en la planta baja. Dijo Anthony, presionando un dedo contra su auricular. Seguridad está combatiendo. El sonido de disparos estalló desde abajo. No como en las películas, más agudo. Más violento, puntuado por gritos que no podía descifrar. Mis piernas se volvieron agua. La mano de Julian en mi espalda me mantuvo de pie. Me mantuvo moviéndome hacia lo que él llamó la habitación segura. El ático tenía una habitación de pánico reforzada que nunca había visto. Julian ingresó un código y me empujó adentro. Quédate aquí. No salgas hasta que yo personalmente te diga que está despejado. Espera. La puerta se selló cortando mi protesta. Estaba sola en una caja sin ventanas con un monitor mostrando transmisiones de seguridad. Mi respiración se aceleró demasiado. La visión nadando en los bordes. En pantalla observé el caos desarrollarse. Hombres en ropa oscura intercambiaron disparos con los de Julian en el vestíbulo. Los destellos de los cañones iluminaron la transmisión en patrones estroboscópicos. Uno de los guardias de Julian cayó, agarrándose la pierna. Otro lo arrastró detrás de una cobertura. Los invasores avanzaron. Metódicos y profesionales. Entonces llegaron refuerzos. Más hombres de Julian saliendo de salidas que no sabía que existían. Rodeando a los atacantes desde múltiples ángulos. Los invasores se retiraron rápidamente, abandonando su avance herido. En cuestión de minutos habían huido. La señal de seguridad no llegó hasta 20 minutos después. Cuando Julian finalmente abrió la puerta del cuarto de seguridad. Su rostro estaba tallado en piedra. Se acabó. Se han ido. Salí tambaleándome con las piernas temblorosas. Tu hombre que cayó. Herida en la pierna. Vivirá. Julian se dio la vuelta. Anthony se está encargando de la limpieza. Lo seguí a su oficina, donde se hundió en la silla detrás de su escritorio. Fue entonces cuando noté la sangre. Una mancha oscura extendiéndose por la manga izquierda de su camisa. Goteando sobre la madera cara. ¿Estás herido? Crucé la habitación sin pensarlo. No es nada. Un trozo de vidrio roto cuando se rompió una ventana. Déjame verlo. Hallie, déjame verlo. Agarré su brazo, no con suavidad. Hizo una mueca pero no se apartó. El corte recorría su antebrazo. Tal vez 3 pulgadas de largo. Lo suficientemente profundo para necesitar atención. Lo suficientemente superficial como para que él lo hubiera estado ignorando. Agarré pañuelos del escritorio. Los presioné contra la herida. Su sangre los empapó inmediatamente. Tibia y demasiado roja. Podrías haber muerto. Dije con las manos temblando mientras aplicaba presión. Pero no morí. Ese no es el punto. Mi voz se quebró. Nada de esto se suponía que pasara. Dijiste que estaría segura aquí. Estaba equivocado. La admisión llegó en voz baja. Calculé mal que tan rápido se movería Vega. Te puse en peligro. Levanté la vista y lo encontré observándome con una intensidad que detuvo mi respiración. Estábamos demasiado cerca. Su sangre en mis manos. La adrenalina aún gritando por mis venas. El espacio entre nosotros se sentía eléctrico.
cargado con todo lo que no habíamos dicho. Su mano libre se alzó. Ahuecó mi rostro. El pulgar acariciando mi pómulo. Lo siento. Susurró. Me incliné. Él también. Nuestras bocas estaban a centímetros cuando Anthony irrumpió por la puerta. Jefe, tenemos un problema. La policía está en camino. Los vecinos reportaron los disparos. Julian se apartó, tensando la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, tal vez menos. Se puso de pie, otra vez todo negocios. Díganles a todos la historia. Intento de robo. La seguridad respondió. Los sospechosos huyeron. No mencionen conexiones con el cartel. Lleven a los heridos a la clínica del Dr. Sarno. No a un hospital. Ya está arreglado. ¿Y la mujer? Ella nunca estuvo aquí. Julian me miró. Estabas visitando a un amigo en Queens. No sabes nada sobre esto. No te voy a dejar lidiar con esto solo. Protesté. No tienes opción. Se dirigió a un panel de la pared. Presionó algo que hizo que una sección se deslizara abriendo una escalera. Anthony, llévala abajo al garaje. Manténla en el auto hasta que la policía se vaya. Anthony agarró mi codo. Traté de resistir, pero él era más fuerte. Arrastrándome hacia las escaleras ocultas. Lo último que vi fue a Julian vendando su brazo sangrante con una toalla. Preparándose para mentir a las autoridades con la misma calma que había usado cuando me ofreció cenar 2 semanas atrás. El garaje estaba bajo tierra. Oscuro con olor a concreto y aceite de motor. Anthony me guió a un sedán negro y cerró las puertas desde afuera. A través de las ventanas polarizadas. Vi las luces de la policía destellar azul y rojo contra las paredes. 1 hora se arrastró. Luego 2. Mis manos aún temblaban. No dejaba de ver la transmisión de seguridad. Los disparos, la sangre de Julian en los pañuelos que había dejado caer en algún lugar de su oficina. Cuando Anthony finalmente regresó. El amanecer estaba llegando afuera. Está resuelto. La policía se creyó la historia del robo. Ayudó que el equipo de seguridad de Julian tuviera licencia completa y entregara grabaciones de cámaras con marca de tiempo en cuestión de minutos. Los uniformes querían algo limpio que pudieran escribir y cerrar. Les dimos exactamente eso. Julian está organizando mejoras de seguridad privada que ellos sugirieron. Encendió el motor. Pero no podemos quedarnos aquí. Demasiado expuestos. ¿A dónde vamos? Propiedad en el norte del estado. Región de Catskills. Más defendible. Más aislado. Salió del garaje hacia las calles vacías. El jefe quiere que estemos allí antes de que amanezca completamente. Condujimos por la ciudad mientras despertaba. Las calles se llenaban gradualmente de gente yendo a trabajos normales. Vidas normales. Presioné mi frente contra la ventana y los observé. Envidiando su ignorancia. La SUV de Julian se detuvo junto a nosotros en un semáforo en rojo. A través del cristal tintado. Apenas pude distinguir su perfil. No miró hacia acá. No me reconoció. Solo miró fijamente hacia adelante como un hombre conduciendo hacia algo que no podía evitar. El semáforo cambió. Condujimos hacia el norte hacia montañas que nunca había visto. Dejando atrás el Penthouse y cualquier seguridad temporal que hubiera ofrecido. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Vanessa. Lo apagué sin leerlo. Algunas mentiras eran más fáciles de mantener en silencio. La casa emergió de la neblina matutina. Como algo sacado de una novela gótica. No una mansión, pero sustancial. Piedra y madera mezclándose con el bosque que se acercaba por todos lados. Los Catskills se extendían detrás de ella. Montañas superpuestas en tonos de verde y gris que se desvanecían en la cobertura de nubes. Estamos a 2 horas y media de la ciudad, dijo Anthony mientras subíamos por el sendero de grava. No hay vecinos en un radio de 1 milla. El servicio de celular es irregular, pero tenemos respaldo satelital.
La SUV de Julian llegó minutos después de la nuestra. Se bajó moviéndose con cuidado, favoreciendo el brazo que se había lesionado. El vendaje se veía blanco bajo su manga enrollada. Nuestros ojos se encontraron a través del camino de entrada. Ninguno de los dos habló. Adentro la casa estaba sorprendentemente cálida. Alguien la había preparado con anticipación. Luces encendidas, calefacción funcionando. 4 guardias ya estaban posicionados en puntos estratégicos. Le asintieron a Julian. Pero no hablaron. El tipo de hombres que entendían que el silencio era a veces la mejor comunicación. Segundo piso, al final del pasillo. Me dijo Julian. Tendrás privacidad. Subí las escaleras lentamente. El agotamiento finalmente me alcanzó. La habitación era simple. Cama queen con una colcha gruesa. Cómoda de madera, ventana con vista al bosque. Nada elegante pero limpia y funcional. Dejé caer mi bolsa y me senté en la cama. Las manos temblando. El sueño debería haber llegado fácilmente después de 36 horas de adrenalina. En cambio, me quedé mirando el techo. Reviviendo el ataque. El sonido de los disparos. La sangre de Julian en mis manos. La certeza de que estaba a punto de morir en un penthouse que había dejado de sentirse temporal. Cuando finalmente me quedé dormida. Las pesadillas me encontraron inmediatamente. Disparos corriendo. El auto de mis padres derrapando fuera de la ruta 26 mientras yo observaba desde una distancia imposiblemente lejana. El rostro de Julian mientras las balas lo atravesaban. Desperté jadeando, las sábanas enredadas alrededor de mis piernas. La luz del amanecer apenas comenzando a filtrarse por la ventana. El patrón se repitió durante 3 días. Trataba de trabajar, editando fotos con manos que no lograban estar del todo firmes. Cada sonido me hacía sobresaltar. Una puerta cerrándose. Viento golpeando las ventanas. Pasos en el pasillo que solo eran Anthony verificando la seguridad. Julian lo notó pero mantuvo la distancia. Observándome con preocupación que no expresaba. Para el miércoles me obligué a salir. El bosque me llamaba, los colores otoñales pintando los árboles de fuego. Tomé mi cámara y caminé hasta que la casa desapareció detrás de mí. Encontré un arroyo cortando a través de la roca. Agua tan clara que pude contar las piedras en el fondo. Fotografié todo. Luz a través de las hojas. Agua sobre musgo. Los patrones que la corteza hacía en árboles ancestrales. Era terapia enfocarme en la composición en lugar del miedo. Detrás del lente pude respirar de nuevo. Julian me encontró allí 1 hora después. No habló, solo se sentó en un tronco caído y me dejó trabajar. Su presencia debería haber parecido intrusiva. En cambio, me tranquilizó. Me recordó que no estaba sola en esta pesadilla. ¿Mejor?, preguntó finalmente. Llegando ahí. Bajé la cámara. ¿Cómo está tu brazo? Sanando. Hiciste buen trabajo con suministros mínimos. No estaba pensando con exactamente claridad en ese momento. Yo tampoco. Se puso de pie ofreciendo una mano para ayudarme a levantarme. La cena está lista. Anthony hizo pasta. Aparentemente esa es su única habilidad doméstica. Las noches desarrollaron un ritmo. Los 3 de nosotros en la mesa. 4 guardias rotando turnos afuera. Conversaciones que comenzaban profesionales y se volvían personales mientras fluía el vino. Anthony contando historias sobre Julian como adolescente. Serio y determinado incluso entonces. Julian contraatacando con relatos de los intentos desastrosos de Anthony en el romance. Los observé interactuar. Viendo las décadas de historia en miradas de código y oraciones a medias. No eran solo empleador y empleado. Eran hermanos en todo excepto en sangre. ¿Qué hay de ti?, preguntó Julian el miércoles por la noche. ¿Cómo eras antes de que el mundo se complicara? Nunca fui no complicada. Moví la comida por mi plato. Incluso de niña, prefería observar a participar. Mis tías solían preocuparse de que fuera demasiado callada. Demasiado introvertida.
Siguieron apuntándome a actividades que yo fotografiaría en lugar de participar. Por eso te convertiste en fotógrafa. Eso, y es difícil sentirse sola cuando estás documentando las vidas de otras personas. La admisión me sorprendió. Aunque supongo que esa es solo otra forma de soledad. La expresión de Julian cambió. El entendimiento parpadeó allí. Crudo y sin protección. Pasé la mayor parte de mis 20 construyendo muros tan altos que nadie podía ver lo que había adentro. Me decía a mí mismo que era estratégico. Mantener la distancia. En realidad, solo estaba aterrado de ser vulnerable. ¿Todavía estás aterrado? Constantemente. Sostuve mi mirada. Especialmente ahora. El aire entre nosotros cambió. Cargado con algo que habíamos estado ignorando durante días. Anthony se aclaró la garganta y se disculpó. De repente fascinado por los informes de seguridad. Esa noche, la tormenta llegó alrededor de las 10. El trueno sacudió la casa. La lluvia golpeando contra las ventanas. La electricidad se cortó con un clic decisivo. Sumiendo todo en oscuridad antes de que los generadores se activaran. La iluminación de emergencia envolvió la casa en un resplandor ámbar tenue. Encontré a Julian en lo que servía como biblioteca. Estantes empotrados llenos de libros que sospechaba que nunca había leído. Muebles de cuero dispuestos alrededor de una chimenea que crepitaba con llamas reales. Él se quedó junto a la ventana. Vaso de whisky reflejando la luz del fuego. Observando la tormenta desgarrar los árboles. ¿No puedes dormir? Le pregunté desde la puerta. Pensando. No se giró. En cuántos errores he cometido al traerte aquí. Me acerqué a él. Me quedé lo suficientemente cerca para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. No soy tu responsabilidad. Te convertiste en mi responsabilidad el momento en que decidí investigar a tus padres. En lugar de dejar que el pasado permaneciera enterrado. Esa también fue mi decisión. Podría haberme marchado después de la cena en el restaurante. Podría haber rechazado venir al ático. Podría haber dicho que no una docena de veces. Toqué su hombro. Lo sentí tensarse. Estoy aquí porque elegí estarlo. Entonces se giró, dejando el vaso a un lado. ¿Por qué? Porque eres la primera persona en 19 años que se tomó mis preguntas en serio. Porque miraste esa foto y viste a un niño que merecía respuestas. No una responsabilidad que manejar. Me acerqué más. Porque cuando me tocas. Ya no me siento sola. Su mano se alzó, ahuecó mi rostro. El pulgar acariciando mi pómulo como lo había hecho en el ático antes de que Anthony interrumpiera. Esta es una idea terrible. Probablemente. Te he involucrado en una guerra. Casi te hago matar. Y sin embargo aquí estoy. Aún eligiendo esto. Aún eligiéndote a ti. El beso ocurrió lentamente. Su boca encontró la mía con cuidado deliberado. Probando. Pidiendo permiso que ya había concedido. Me acerqué más. Las manos cerrándose en puños en su camisa. Tirando de él hacia abajo. El beso se profundizó. Se volvió urgente. Se convirtió en todo lo que habíamos estado conteniendo durante 2 semanas. Sus brazos me rodearon. Levantándome contra él. Mi espalda golpeó la estantería. Cuero viejo y maderas sólidos detrás de mí. Su cuerpo inmovilizó el mío. Su boca moviéndose de mis labios a mi mandíbula. Al punto sensible debajo de mi oreja que me hizo jadear. Hallie. No pares. Suspiré. Por favor, no pares. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Anthony se quedó allí parado. Tablet en mano. Rostro sombrío. Tengo noticias. Es sobre la propiedad. Julian se retiró. Mandíbula tensa por la frustración. Esto mejor que sea crítico. Lo es. Anthony cruzó hacia el escritorio. Dejando la tablet. ¿Recuerdas ese documento quemado que Hallie encontró mencionando un fideicomiso? Lo rastreé. Me arreglé la ropa.
tratando de regular mi respiración. Julian se dirigió al escritorio, completamente concentrado en los negocios a pesar del calor que aún ardía en sus ojos. Tu padre registró un testamento una semana antes de morir. Anthony continuó. Te dejó una propiedad comercial en Manhattan a través de una estructura de fideicomiso oscura. El fideicomiso era controlado por un abogado llamado Gerald Simmons, quien casualmente murió hace 3 años. Nunca supe sobre ninguna propiedad. Dije. Eso es porque Simmons nunca te lo dijo. Siguió cobrando honorarios mientras la propiedad generaba ingresos que iban directamente a cuentas a las que no podías acceder. Anthony mostró los documentos. La propiedad está actualmente arrendada a una empresa de envíos. Esa empresa es una fachada para la operación de lavado de dinero del cartel. La habitación se inclinó. ¿La propiedad de mis padres está siendo usada para lavar dinero de drogas? Ha sido así durante 19 años. Si presentas una demanda legal como la heredera legítima, expones toda la operación. El cartel pierde millones. Enfrenta investigación federal. Y toda su estructura del noreste se colapsa. Julian se apoyó contra el escritorio. Procesando. Por eso quieren matarla. No por lo que sus padres sabían, sino por lo que ella posee. Exactamente. Ella no es testigo de crímenes pasados. Es una bomba de tiempo amenazando su operación actual. Me dejé caer en una silla, con la mente acelerada. ¿Entonces qué hacemos? Julian me miró, algo calculador en su expresión. Te hacemos demasiado peligrosa para matar. Si presentas esa demanda públicamente. A través de canales legales legítimos. Con atención mediática. Tu muerte se convierte en el peor resultado posible para ellos. Desencadenaría investigaciones automáticas. Congelaría sus activos, destruiría todo lo que han construido. ¿Quieres usarme como carnada? Quiero hacerte intocable. Se acercó a donde yo estaba sentada. Es arriesgado. Pero es la única manera de terminar con esto permanentemente. Pensé en la foto que Julian había cargado durante 19 años. En mis padres. Asesinados por saber demasiado. O por poseer demasiado. En la niña pequeña del vestido amarillo que nunca entendió por qué su mundo se hizo pedazos. Saqué la foto de mi bolsillo. Deberías tener esto de vuelta. La has mantenido segura todos estos años. La expresión de Julian se suavizó. Te pertenece. Siempre lo hizo. Tu padre debió habérsela dado a Dante para que la cuidara. Esperando que encontraras tu camino de regreso a tu propia historia. Entonces hagamos una copia. Una para cada uno de nosotros. Un recordatorio de por qué estamos haciendo esto. Tomó mi mano. La apretó una vez. Trato hecho. La escanearemos mañana. Las enmarcaremos ambas. Tu pasado ya no tiene que ser cargado por una sola persona. Afuera, el trueno rodó por las montañas. Adentro empezamos a planear cómo convertirme de un objetivo en un arma que el cartel no podría permitirse disparar. El abogado de Julian llegó el jueves por la mañana. Richard Brennan, de unos 50 y tantos, con cabello plateado y el tipo de confianza que venía de ganar casos que la mayoría de la gente consideraba imposibles de ganar. Extendió documentos por la mesa del comedor como un general planeando un asedio. La reclamación de propiedad es legalmente sencilla, dijo golpeando con un dedo la escritura. El testamento de tu padre es legítimo. Debidamente atestiguado, archivado en la oficina del secretario del condado. La estructura del fideicomiso fue diseñada para proteger el activo. Pero como el fideicomisario está fallecido y tú eres el único beneficiario. Tenemos fundamentos claros. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. ¿La presentación? 2 días. La resolución. Meses normalmente. Pero dada la publicidad que estamos planeando, los ocupantes actuales probablemente desalojarán antes de que vayamos a tribunales. Miró a Julian. ¿Estás seguro sobre el enfoque periodístico? Michael Torres es confiable.
Ex reportero investigativo del Times. Ahora independiente. Ha estado buscando una historia lo suficientemente importante para entrar en sindicación nacional. Julian se recostó en su silla. Le damos la dirección. Irregularidades financieras en la compañía naviera. Conexiones con corporaciones ficticias conocidas. Él hace el resto. ¿Y si el FBI no muerde el anzuelo? Lo harán. Torres sabe cómo escudriñar. El buró no puede ignorar lavado de dinero a esta escala una vez que sea noticia de primera plana. Los escuché discutir estrategia como si fuera un juego de ajedrez. Moviendo piezas a través de un tablero que apenas comenzaba a entender. Mi vida, mi seguridad, mi futuro. Todo dependía de convencer a extraños de que mi reclamo era legítimo mientras simultáneamente exponía a criminales que ya habían tratado de matarme. Tengo una condición, dije, interrumpiendo su planificación. Ambos hombres me miraron. Cuando la propiedad se venda, quiero que las ganancias establezcan una fundación para víctimas del crimen organizado. Específicamente niños que han perdido padres. Gastos médicos, costos de educación. Terapia psicológica. Las cosas que mis tías lucharon por proporcionar porque las compañías de seguros y las agencias gubernamentales no se preocupan por el daño colateral. Richard parpadeó. Esa es una decisión significativa. El valor de la propiedad se estima en $5 millones como mínimo. Sé lo que vale. También sé que mis padres murieron protegiendo algo. Y no voy a lucrarme de sus muertes. Este dinero va a ayudar a niños como yo lo fui. Niños que merecen algo mejor que ser olvidados. La expresión de Julian cambió. No sorprendida exactamente. Algo más cercano al respeto. ¿Cuánto quieres conservar? 3 millones para la fundación. El resto para gastos de vida. Empezar de nuevo cuando esto termine. Eso es justo. Más que justo. Richard dijo en voz baja. La mayoría de las personas en tu posición se llevarían todo y huirían. Yo no soy como la mayoría. A la mañana siguiente condujimos de vuelta a la ciudad. No al ático. Una oficina neutral en el centro donde Richard presentó los documentos con un empleado que apenas me miró. Solo otro caso más en un sistema que procesaba miles a diario. Al mediodía, mi reclamo estaba oficialmente registrado. Registro público. Imposible de enterrar silenciosamente. Torres recibió su pista esa tarde. Julian nunca me dijo exactamente qué evidencia fue plantada o cómo. Pero para el domingo por la noche. La historia estalló. Empresas fachada de transporte. Operación masiva de lavado de dinero. Gritaba el titular en todos los sitios de noticias importantes. Torres había hecho su tarea. Registros financieros. Testimonio de fuentes anónimas. El rastro de propiedad del inmueble que conducía hacia atrás a mis padres y hacia adelante a empresas. Fantasma con conexiones del cartel. El artículo era meticuloso. Condenatorio y lo más importante. Nombraba la dirección específica. El FBI emitió una declaración el lunes por la mañana anunciando una investigación formal. Los agentes federales descendieron sobre la propiedad el martes. Las cámaras de noticias capturaron todo. Hombres en trajes cargando cajas de evidencia. Cinta policial acordonando el edificio. Declaraciones oficiales sobre operaciones en curso. El abogado desapareció. Informó Anthony el miércoles por la mañana. El hijo de Gerald Simmons encontró su apartamento vacío. Sin señales de lucha. Simplemente se había ido. Los vecinos lo vieron marcharse con 2 hombres ayer por la tarde. ¿Muerto? Pregunté. Casi con certeza. El cártel no deja cabos sueltos. El pensamiento debería haberme molestado más de lo que lo hizo. Un hombre probablemente estaba muerto por acciones que yo había puesto en marcha. Pero Simmons se había beneficiado de los asesinatos de mis padres durante 19 años. Me había impedido una herencia que podría haber cambiado mi vida. No pude encontrar simpatía por él. Para el final de la semana.
El cártel había evacuado la propiedad. Torres publicó un artículo de seguimiento rastreando las pérdidas financieras. Estimaciones conservadoras la cifran en $12 millones solo en efectivo. Más cantidades incalculables en operaciones interrumpidas y cuentas congeladas. Toda la red de distribución del noreste se apresuraba a reubicarse, quemando recursos y exponiendo vulnerabilidades. Christopher Vega está bajo presión de sus superiores, dijo Anthony el viernes por la noche. Las comunicaciones interceptadas muestran que lo culpan por la brecha de seguridad. Está desesperado. ¿Lo suficientemente desesperado como para hacer algo estúpido? Preguntó Julian. Ya lo ha hecho. Ha puesto un contrato sobre Halley. $500,000 a quien traiga prueba de muerte. Se me cayó el estómago. Así que estamos de vuelta donde empezamos. No exactamente. Julian sacó algo en su tableta. Pasé los últimos 3 días estableciendo un seguro. Rastros digitales falsos que sugieren que tiene sistemas automatizados configurados para liberar información si mueres. Nombres, fechas, registros financieros que quemarían operaciones en 6 estados. Todo está fabricado, pero la amenaza es creíble. ¿Eso los detendrá? Los hará pensarlo 2 veces. Matarte se convierte en la opción nuclear. Preferirían negociar. Encontrar otra solución. O esperarte con la esperanza de que cometas un error. Pero Vega no esperó. El sábado por la mañana, Anthony interceptó una comunicación que cambió todo. Está tratando de negociar directamente contigo. Le dijo Anthony a Julian, con el teléfono aún presionado contra su oído. ¿Quiere una reunión? ¿Dice que puede explicar todo? ¿Ofrecer compensación? ¿Hacer que esto desaparezca silenciosamente? La mandíbula de Julian se tensó. Está entrando en pánico. Perdiendo el control. Sus superiores probablemente están exigiendo acción y él se está aferrando a cualquier opción. También está revelando su ubicación. El mensaje vino de un teléfono que podemos rastrear. Vi cómo se pasaba el entendimiento entre ellos. Esto no se trataba de negociación. Se trataba de que Vega cometiera un error fatal. No te involucres directamente, dijo Julian. Pasa la información a la facción Guerrero. Han querido el territorio de Vega durante años. Hazles saber que está vulnerable. Distraído, haciendo movimientos desesperados. Anthony asintió y desapareció para hacer llamadas. Julian se volvió hacia mí, con expresión cuidadosamente neutral. Terminará en días. Tal vez una semana. Vega no sobrevivirá lo que se avecina. Porque lo estamos preparando para que lo maten su propia gente. Porque tomó decisiones que lo pusieron en guerra con rivales que no perdonan la debilidad. Simplemente estamos proporcionando información. Lo que hagan con ella no es nuestra responsabilidad. La racionalización era débil. Pero entendí la lógica. Acción directa significaba riesgo directo. De esta manera, el cartel se desgarraba mientras nosotros nos manteníamos seguramente alejados de la violencia. 4 días después, surgieron noticias sobre un cuerpo encontrado en un almacén en Nueva Jersey. Múltiples heridas de bala. Sin identificación. Pero Anthony confirmó lo que los canales oficiales no harían. Christopher Vega estaba muerto. Ejecutado por personas a las que una vez había llamado aliados. Esa noche Julian me encontró en el porche trasero viendo el atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura. Se sentó a mi lado, cerca pero sin tocarme. Ya está hecho. La amenaza inmediata está neutralizada. La investigación del FBI tomará meses. Pero el cartel ya está moviendo sus operaciones fuera del estado. Ya no eres lo suficientemente valiosa como para arriesgarse a venir por ti. Debería haber sentido alivio. En su lugar, solo me sentía cansada. ¿Qué pasa ahora? Esa es tu decisión. Puedo arreglar una nueva identidad. Dinero para reubicación, un corte completamente limpio. Desaparecerías tan completamente que ni siquiera yo podría encontrarte. Hoy hizo una pausa. O descubrimos que sigue juntos. ¿Por qué querrías eso?
Soy una fotógrafa con problemas de confianza y trauma que ni siquiera he empezado a procesar. Eres un hombre que dirige un imperio que aún no comprendo completamente. No tenemos sentido. No. No lo tenemos. Finalmente me miró. Pero no me he sentido tan vivo en años. No he querido construir algo en lugar de solo mantener lo que ya existe. Tú hiciste eso. Cambiaste como veo todo. Pensé en la chica del vestido amarillo. Perdida y sola. En mis tías que me habían criado para ser práctica. Autosuficiente, cuidadosa. En pasar 27 años viendo la vida a través de la lente de una cámara en lugar de vivirla. Necesito pensarlo. Tómate esta noche, mañana. Todo el tiempo que necesites. Se puso de pie. Decidas lo que decidas, estás a salvo. Eso no depende de nada. Después de que se fue, me quedé sentada viendo aparecer las estrellas una por una. Tratando de imaginar los futuros que me había ofrecido. Huir, esconderme, empezar de nuevo sola. O quedarme. Enfrentar lo que fuera que esto entre nosotros se estaba convirtiendo. La respuesta debería haber sido obvia. La elección inteligente. La elección segura. Pero había dejado de tomar decisiones seguras en el momento en que recogí su cartera en un estacionamiento. Hace 3 semanas. Y cada elección desde entonces me había llevado aquí. A un hombre que me había protegido. Me había desafiado. Me había mostrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Para cuando entré. Sabía lo que le diría en la mañana. Encontré a Julian en la cocina a la mañana siguiente. Estaba junto a la cafetera. Observando el líquido oscuro gotear en la jarra con el tipo de concentración que la mayoría de la gente reservaba. Para decisiones importantes. Me sintió antes de que hablara. Los hombros tensándose ligeramente. No voy a huir, dije. Se dio la vuelta, estudió mi rostro. ¿Estás segura? No. Pero voy a elegir esto de todos modos. Elegirte a ti. Esta situación demente. Lo que sea que venga después. He pasado toda mi vida jugando a lo seguro. Manteniendo distancia. Documentando la felicidad de otras personas en lugar de encontrar la mía. He terminado con eso. Algo en su expresión se resquebrajó. No exactamente una sonrisa. Más como un alivio que había estado conteniendo durante días. No será fácil. Mi mundo no viene con problemas normales de relación. Menos mal que no busco lo normal. Se acercó a mí. Tomó mi rostro con ambas manos. El beso fue lento. Deliberado. Nada como la urgencia frenética en la biblioteca. Esto era una promesa. Un reconocimiento de lo que estábamos eligiendo juntos. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Hacemos esto bien. Regresas a Brooklyn. Retomas tu vida. No controlo tu horario ni dicto tus decisiones. Construimos algo real. No solo instinto de supervivencia disfrazado de conexión. Trato hecho. Pero tengo una condición primero. ¿Cuál es? Necesito ver a Vanessa. Cara a cara. Ha sido mi mejor amiga por casi una década. No puedo seguir mintiéndole. Julian asintió lentamente. ¿Cuánto planeas contarle? La verdad. No los detalles. Pero las líneas generales. Que estaba en peligro. Que me ayudaste. Que ya se resolvió. Se merece al menos esa cantidad de honestidad. 2 días después me senté frente a Vanessa en un café, cerca de Prospect Park. El mismo lugar donde nos habíamos encontrado hace semanas cuando esta pesadilla apenas comenzaba. Había pedido su ensalada de quinoa de siempre pero no se la estaba comiendo. Solo movía la comida mientras me miraba con ira justificada. 3 semanas, Hallie. 3 semanas de mensajes diciendo que estabas enferma. Luego viajando. Luego lidiando con asuntos familiares. Sé que no tienes familia excepto yo. ¿Entonces qué parte fue la mentira? Su voz era cortante, el dolor sangrando a través de la furia. Todo.
Envolví ambas manos alrededor de mi taza de café. Necesitando algo sólido. Lo siento. Te estaba protegiendo manteniéndote fuera de esto. ¿Fuera de qué exactamente? Había ensayado esta conversación una docena de veces. Nada me preparó para lo difícil que era realmente decir las palabras. ¿Recuerdas cuando te dije que encontré algo extraño? Estaba conectado a las muertes de mis padres. Gente peligrosa se involucró. Alguien me ayudó a salir de eso de forma segura. Pero no podía contarte sin ponerte en riesgo. La expresión de Vanessa cambió de ira a preocupación. ¿Alguien te lastimó? Lo intentó. Falló. La miré a los ojos. Ya terminó. La gente que me amenazó se fue. Pero tuve que desaparecer por un tiempo. Y no podía explicar sin hacerte un objetivo también. ¿Este alguien que te ayudó? ¿Es él la razón por la que te ves diferente? Parpadeé. ¿Diferente cómo? Menos sola. Como si finalmente hubieras descubierto que hay más en la vida que observarla a través del lente de una cámara. Se recostó hacia atrás con los brazos cruzados. Quiero estar enojada. Estoy enojada, pero también aliviada de que estés viva y aparentemente involucrada con alguien que pone esa expresión en tu rostro. Su nombre es Julian. Es complicado. Todo sobre ti es complicado. Hallie. Eso no es nuevo. Finalmente tomó su tenedor. Pero necesito que me prometas algo. Si alguna vez estás en problemas otra vez. Me lo dices. Incluso si es solo, no puedo explicar pero estoy a salvo. No puedo ayudar si no sé que lo necesitas. Lo prometo. Y Vanessa, gracias por no rendirte conmigo. Estás atrapada conmigo. Alguien tiene que asegurarse de que comas vegetales y ocasionalmente salgas de tu apartamento. Hizo una pausa. Julian. ¿Puedo conocerlo? Eventualmente cuando descubramos cómo se ve lo normal. La venta de la propiedad se movió más rápido de lo que Richard Brennan predijo. La publicidad, la investigación del FBI. Y las implicaciones criminales ahuyentaron a la mayoría de los compradores potenciales. Pero una compañía de desarrollo que buscaba renovar la compró por $4.80 millones. Después de los honorarios legales y los impuestos atrasados. Obtuve $4.50 millones netos. Me senté en la oficina de Richard firmando documentos que cambiaron mi vida con una pluma que probablemente costaba más que mi renta mensual de antes. La fundación está establecida, dijo Richard, deslizando otro documento a través de su escritorio. 2 millones de financiación inicial. 1 millón adicional en reserva para costos operacionales. Necesitarás una junta directiva. Pero me he tomado la libertad de contactar varias organizaciones que trabajan con niños afectados por el crimen organizado. Están ansiosas por asociarse. ¿Qué pasa con el resto? Después de impuestos, te quedarán aproximadamente $1.20 millones. Invertido de manera conservadora. Esos son $40,000 a $50,000. De ingresos anuales sin tocar el capital. Nunca serás rica. Pero estarás cómoda. ¿Cómoda? La palabra se sintió extraña. Había pasado mi vida adulta calculando si podía permitirme tanto comestibles como electricidad. Ahora estaba firmando papeles que significaban nunca más preocuparme por la renta. Quiero ponerle el nombre de mis padres. Dije. La Fundación Familiar Morgan. Para niños que perdieron padres por la violencia. Considéralo hecho. Esa noche Julian me encontró en el cuarto de huéspedes de la casa de Catskills. Mirando documentos financieros que no podía procesar del todo. Donaste la mayor parte de tu herencia. Dijo desde la entrada. La usé para algo que importa. Hay una diferencia. Se sentó a mi lado en la cama. La mayoría de la gente no lo vería de esa manera. Yo no soy la mayoría de la gente. Mis padres murieron protegiendo algo en lo que creían. Este dinero provino de sus muertes. De 19 años de corrupción y actividad criminal.
Usarlo para ayudar a niños como yo se siente como honrarlos apropiadamente. Julian tomó uno de los documentos. Lo examinó. La estructura de la fundación es sólida. Richard hizo un buen trabajo. Mencionó que cubriste sus honorarios. Considéralo una inversión en algo que vale la pena. Me recosté contra él, agotada por el papeleo y la emoción. ¿Qué pasa con tu negocio ahora? Con el cartel desarticulado. Christopher muerto, todo expuesto. Nos adaptamos. Trasladamos operaciones, reestructuramos acuerdos territoriales. Reconstruimos lo que fue dañado. Pero también estoy reconsiderando algunos aspectos. Hizo una pausa. Me hiciste pensar sobre el legado de manera diferente. Lo que estoy construyendo versus lo que estoy manteniendo. Si el poder por sí mismo vale el costo. Eso suena como progreso. No esperes milagros. No voy a volverme legítimo de repente o retirarme para convertirme en filántropo. Pero tal vez hay formas más inteligentes de operar. Menos violencia, más pensamiento estratégico. Negocios que no dependan del sufrimiento humano. No era redención. Ni siquiera estaba cerca de la superioridad moral. Pero era movimiento en una dirección que no me hacía odiarme por preocuparme por él. La siguiente semana transcurrió en una extraña normalidad. Trabajé en la planificación de la fundación. Consulté con organizaciones sobre la estructura de programas. Y lentamente reconstruí mi lista de clientes de fotografía. Julian dividió el tiempo entre los Catskills y la ciudad. Manejando negocios sobre los que deliberadamente no pregunté. Por las noches, nos sentábamos junto al fuego hablando de futuros que se sentían más posibles de lo que tenían. Derecho a ser. Anthony reportó que la investigación del FBI estaba procediendo exactamente como estaba planeado. Se estaban preparando cargos. Activos congelados, redes operacionales desmanteladas. La presencia del cartel en el noreste fue efectivamente destruida. ¿Algún intento de represalia? Preguntó Julian. Ninguno. El mensaje interno ha sido claro. Hallie Turner está prohibida. El costo de tocarla es demasiado alto. Anthony me miró. Te has vuelto más valiosa viva que muerta. Felicidades por convertirte en arma. Ese es el cumplido más extraño que he recibido jamás. En nuestro mundo es la forma más alta de respeto. 2 semanas después de la muerte de Christopher, Julian me llevó de vuelta a Brooklyn. Mi apartamento se veía exactamente como lo había dejado. Polvo cubriendo las superficies. Correo acumulado detrás de la puerta. Se sentía como entrar a un museo de mi vida anterior. El sistema de seguridad está mejorado, dijo Julian mostrándome el nuevo panel. Cámaras en todos los puntos de entrada. Línea directa a mi gente. Botón de pánico que trae respuesta en menos de 3 minutos. Esto se siente excesivo para una fotógrafa en Brooklyn. Compláceme. Al menos hasta que estemos seguros de que no hay amenaza residual. Estuve de acuerdo. Porque discutir se sentía inútil. Y porque una pequeña parte de mí todavía tenía miedo. Esa noche, durmiendo en mi propia cama por primera vez en un mes. Soñé con la niña del vestido amarillo. Pero esta vez, no estaba sola. Alguien estaba parado junto a ella. Mano en su hombro. Protegiéndola de tormentas que no podía ver venir. Desperté con luz solar y mi teléfono vibrando con un mensaje de Julian. ¿Cena esta noche? Cita real. No manejo de crisis. Sonreí y le respondí. Pasa por mí a las 7. Quizás esto era lo que se veía seguir adelante. No olvidar el pasado o pretender que el trauma no dejaba cicatrices. Solo elegir construir algo nuevo de todos modos. Un paso cuidadoso a la vez. 3 meses cambiaron todo y nada en absoluto. La fundación de la familia Morgan se lanzó oficialmente un martes de octubre. Ceremonia pequeña, solo yo, Richard Brennan y representantes de 3 organizaciones de defensa de víctimas. Nos paramos en un espacio de oficina modesto en el Bajo Manhattan. Cortando una cinta que nadie fotografiaría.
celebrando algo que se sintió más importante que cualquier cosa que hubiera logrado en 27 años. 2 millones de financiamiento inicial. Con estructuras operacionales implementadas para comenzar a aceptar solicitudes el próximo mes. Richard explicó al grupo reunido. Se dará prioridad a niños menores de 18 que hayan perdido padres por crimen organizado, violencia de pandillas u homicidios relacionados con drogas. Gastos médicos, costos de educación. Servicios de consejería. Los observé discutir logística y sentí la presencia de mis padres como un peso en mis hombros. No opresivo. Tranquilizador. Este dinero había venido de sus muertes. De 19 años de criminales beneficiándose de propiedad que debería haber sido mía. Ahora ayudaría a niños que merecían algo mejor que ser daño colateral en guerras que no eligieron. Después de la ceremonia, caminé al sitio solo. La propiedad en sí era irreconocible ahora. Vaciada y bajo renovación. Barreras de construcción ocultaban cualquier transformación que estuviera sucediendo adentro. Pero me paré en la acera y tomé una foto de todos modos. Documentación de un final que se convirtió en un comienzo. Mi teléfono vibró. Julian. ¿Cómo fue? Mejor de lo esperado. Están emocionados por las posibilidades. Deberías estar orgullosa. No mucha gente regalaría millones. Me quedé con suficiente para estar cómoda. Eso es más de lo que la mayoría de la gente obtiene. Hice una pausa. ¿Cena esta noche? ¿En tu lugar o en el mío? El mío. Estoy probando una nueva lente y necesito luz natural para retratos. Así que ahora soy tu sujeto de prueba. Tienes buena estructura ósea. No dejes que se te suba a la cabeza. Su risa era cálida a través del teléfono. A las 7. Traeré vino. Así era como funcionaba entre nosotros ahora. Cenas y fines de semana. Apartamentos separados y momentos compartidos. Había reestructurado partes de su negocio, alejándose de operaciones que dependían del sufrimiento humano. No de la transformación. Evolución. Todavía era Julian Fioraldi. Todavía controlaba territorio. Y tomaba decisiones que elegí no examinar muy de cerca. Pero también era el hombre que me había protegido. Que llamaba solo para escuchar mi voz. Que se quedaba dormido en mi sofá leyendo mientras yo editaba fotos pasada la medianoche. Mi trabajo de fotografía también había cambiado. Las fotos corporativas pagaban las cuentas. Pero mi pasión se dirigía a un nuevo proyecto. Documentando familias afectadas por la violencia. Contando historias que los ciclos de noticias olvidaban. Había pasado septiembre fotografiando niños en programas de servicios para víctimas. Capturando resistencia que no debería haber sido necesaria. Pero que existía de todos modos. La fundación me daba acceso a sujetos que nunca habría conocido de otra manera. Niños como había sido yo, tratando de entender por qué el mundo se había vuelto cruel. Algunos querían que les tomaran fotos. Otros solo querían que alguien los escuchara. Yo hacía ambas cosas. Vanessa aún no me había perdonado completamente por las semanas de mentiras. Pero estábamos reconstruyendo. Café cada domingo, ella evaluando a Julian con sospecha protectora que me hacía amarla. Más. Lo había conocido 2 veces, encuentros breves donde lo evaluó como un sujeto bajo. Observación científica. Es intenso, había dicho después del segundo encuentro. Y claramente peligroso. Pero te mira como si fueras la única cosa real en su mundo. Eso es dramático incluso para ti. Digo las cosas como las veo. Solo prométeme que si alguna vez te lastima. Puedo rayar su auto antes de que desaparezcas en protección de testigos, o lo que sea. Trato hecho. Mi apartamento en Brooklyn se había vuelto hogar otra vez. Aunque el sistema de seguridad mejorado me recordaba diariamente que lo normal era relativo. Los hombres de Julian mantenían vigilancia discreta. Suficiente para responder rápidamente sin hacerme sentir aprisionada. Me había acostumbrado a esa presencia en las sombras. Incluso agradecida por ella en las noches cuando surgían viejas pesadillas.
Las pesadillas venían con menos frecuencia ahora. La terapia ayudaba. Sesiones semanales con la doctora Reeves, que se especializaba en trauma y no se inmutaba cuando mencionaba cárteles y tiroteos. Me ayudó a entender que sobrevivir no era lo mismo que sanar. El miedo constante no me hacía débil. Tienes derecho a estar enojada, había dicho durante nuestra última sesión. Por lo que te robaron. Por tener que crecer demasiado rápido. Por ser arrastrada a una violencia que no elegiste. Estoy más cansada que enojada. Cansada de mirar por encima del hombro. De calcular el riesgo en cada decisión. Eso es normal dado lo que has experimentado. Pero Hallie, también estás construyendo algo nuevo. La fundación. Tu relación. El trabajo documental. Esas son decisiones que te mueven hacia adelante. No solo reacciones al pasado. Tenía razón. Por primera vez desde que mis padres murieron. Sentía que estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. El proyecto del documental me llevó de vuelta a la propiedad de mi abuela en el norte del estado. La casa había sido vendida años atrás. Pero los nuevos propietarios me permitieron acceso para fotografiar el patio trasero. La misma cerca. El mismo manzano. Más viejo pero aún en pie. Traje mi cámara y el valor que había estado acumulando durante semanas. Instalé el trípode en el lugar exacto donde alguien me había fotografiado a los 8 años. En ese vestido amarillo. Esta vez usé jeans y un suéter gris carbón. Cabello suelto. Expresión firme en lugar de confundida. El temporizador hizo clic. Mantuve la posición durante 10 tomas. Capturando algo que no podía nombrar del todo. No un reemplazo del pasado. Reconocimiento de que la niña del vestido amarillo había sobrevivido. Había crecido. Había encontrado su camino de vuelta a este lugar con cicatrices. Pero también con fuerza. Le mostré las fotos esa noche a Julian en su penthouse de Tribeca. Se había mudado de vuelta después de las mejoras de seguridad. Aunque pasaba la mayoría de los fines de semana en mi lugar o en la casa de Catskills. Estudió las imágenes en silencio. La vieja Polaroid junto a mi laptop para comparar. El vestido amarillo y el retrato contemporáneo. Separados por 19 años. Y todo lo que había pasado entre medias. ¿Planeas exhibir estas? Dijo finalmente. Como parte de una serie más grande. Antes y después. Trauma y supervivencia. Los niños que fuimos. Y las personas en las que nos convertimos. Es un trabajo poderoso, Hallie. Importante. Guardé los archivos y cerré mi laptop. Quiero enmarcar ambas fotos para tu oficina. La Polaroid original que te dio tu hermano. Y esta nueva. Una al lado de la otra. ¿Por qué mi oficina? Porque mantuviste esa foto a salvo durante 19 años cuando no tenías que hacerlo. Porque viste a un niño que merecía respuestas. No un problema que resolver. Porque a veces los secretos que cargamos no son cargas. Son puentes hacia personas que siempre estuvimos destinados a conocer. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad atravesando el control. Me acercó hacia él. Presionó su frente contra la mía. Tenía 15 años cuando Dante murió. Pasé 19 años preguntándome por qué pensó que esa foto importaba lo suficiente como para hacerme prometer que la mantendría a salvo. Ahora lo sé. ¿Te arrepientes? De todo lo que pasó. Me arrepiento del peligro. Me arrepiento de no haberme movido más rápido. Ser más inteligente. Protegerte mejor. Pero conocerte. Aprender tu historia. Verte transformar la tragedia en propósito. Se apartó lo suficiente para encontrar mis ojos. Eso nunca lo lamentaré. Enmarcamos las fotos juntos. Calidad de museo, una al lado de la otra en su oficina donde las vería a diario. La niña en él no es redención. No es olvidar. Solo prueba de que a veces los peores momentos de nuestras vidas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. 6 meses después de que todo comenzara.
Estuve parada en la oficina de Julian mirando esos marcos mientras él tomaba una llamada. Anthony también estaba ahí. Informando sobre negocios. Que aún elegía no entender completamente. La operación había cambiado. Desplazándose hacia fuentes de ingresos menos violentas. Pero seguía siendo lo que era. Había hecho las paces con salir con un hombre cuyo mundo operaba fuera de la moralidad convencional. La fundación aprobó sus primeras 12 becas hoy. Les dije cuando Julian terminó su llamada. Niños en 5 estados diferentes. El más joven tiene 6 años, el mayor tiene 17. Es buen trabajo, dijo Anthony. Impacto real. A mis padres les habría gustado saber que sus muertes llevaron a algo más allá de la tragedia. Que la propiedad que los criminales usaron durante 19 años ahora está financiando la recuperación de otras víctimas. Julian se acercó hacia donde yo estaba. Me rodeó con los brazos por detrás. Tus padres estarían orgullosos de en quien te convertiste a pesar de todo. Tus tías también. Me apoyé en él, estudiando las fotos. A veces me pregunto qué pensarían de todo esto. De ti. De las decisiones que he tomado. ¿Y a qué conclusión llegas? Que me criaron para sobrevivir. Para ser práctica. Y autosuficiente. Y cuidadosa. Pero también me enseñaron que la familia no siempre es sangre. Que proteger a las personas que amas importa más que seguir las reglas. Y que a veces la elección más segura es confiar en personas peligrosas que se demuestran a sí mismas. Cuando importa. Esa es una interpretación generosa. Es la verdad. Me volteé en sus brazos. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Con exactamente quien se supone que debo estar. Aunque no tenga sentido lógico para nadie más. Afuera, la ciudad se extendía debajo de nosotros. Millones de vidas intersectándose en patrones demasiado complejos para mapear. En algún lugar de ese caos. Otros niños estaban perdiendo a sus padres. Otras personas estaban tomando decisiones imposibles. Se estaban guardando otros secretos que tomarían años entender. Pero en este momento, en este espacio. La niña en el vestido amarillo y la mujer en la que se había convertido existían lado a lado. No separadas. Continuas. Prueba de que sobrevivir no se trataba solo de mantenerse viva. Se trataba de encontrar significado en las cicatrices. Propósito en el dolor. Y a veces inesperadamente. Amor en los lugares más improbables. Julian besó la parte superior de mi cabeza. ¿Lista para ir a casa? ¿Cuál casa? La que se sienta bien esta noche. Sonreí contra su pecho. Brooklyn. Le prometí a Vanessa un brunch dominical, y ella sigue convencida de que secretamente eres un supervillano. Aprecio su compromiso con tu bienestar. Solo me quiere feliz. ¿Y lo estás? ¿Feliz? Consideré la pregunta seriamente. Hace 3 meses, me había estado escondiendo de los cárteles. Luchando por sobrevivir. Aterrorizada de cada sombra. Ahora estaba construyendo cimientos. Creando arte. Amando a alguien que veía más allá de mis defensas hacia la persona que había tenido miedo de convertirme. Llegando ahí. Dije. Un paso cuidadoso a la vez. Y tal vez eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía hacer. Tomar las piezas rotas de nuestros pasados. Las cicatrices que nos marcaron. Los secretos que cargamos. Y construir algo nuevo. No perfecto. No seguro. Pero real y nuestro y que vale la pena luchar para proteger.